digital, ecológica y socioeconómica, visiones desde Europa y América Latina, ¿no?, que estamos llevando a cabo en la sede del Palacio de la Magdalena, en Santander, de la Universidad Internacional Méndez y Pelayo. Curso coorganizado por la Consejería de Economía, el Gobierno de Cantabria, a través de su Dirección General de Fondos Europeos, y por la Fundación Carolina. Este curso se realiza en formato híbrido. Tenemos parte de los estudiantes, los tenemos aquí en la sala del Palacio, y otros participantes lo están siguiendo por streaming, ¿no? A todas quienes estáis aquí, quienes nos estáis siguiendo por streaming, pues un saludo. Y antes de comenzar con esta mesa redonda, centrada en la transición justa, ¿no?, quisiera presentar brevemente a nuestros participantes y, desde luego, agradecerles que estén hoy aquí con nosotros y que compartan sus reflexiones, ¿no? Les voy a presentar por el orden en el que van a intervenir, ¿no? Ernest Urtasun Domenech, ¿no?, que está con nosotros desde Bruselas, ¿no?, desde su residencia ahora, junto al Parlamento Europeo. Es economista, elegido en 2014 diputado del Parlamento Europeo en la lista de la izquierda plural, desde marzo de 2016 a 2019, portavoz de iniciativa per Catalunya Verds, actualmente eurodiputado de Cataluña en Comú, integrado en el Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, y miembro del Consejo Nacional de Esquerra Verda, ¿no? También está con nosotros Lenis Rivera. Lenis Rivera cuenta con estudios en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Flaxo, en Quito. Actualmente desarrolla su investigación doctoral sobre transición energética en Europa y trabaja con World Wildlife Fund, con el WWF, justamente sobre transición justa, sobre transición energética. Y contamos finalmente con Andrea Costafreda, que es politóloga, profesora universitaria en distintos centros, en la actualidad en Blanquerna, y responsable programática de América Latina de Oxfam Intermón, ¿no? Con estas tres intervenciones, pues abordaremos la cuestión de la transición justa, como estaba comentando. Y ya sin más prolegómenos, Ernest, cuando quieras, tienes la palabra, estamos escuchándote. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, gracias a la invitación de la universidad. La verdad que suelo ser un seguidor de las sesiones de la universidad en verano y, por lo tanto, pues me hace especial ilusión poder participar como ponente. Además, quiero agradeceros mucho que hayáis elegido también el tema ambiental y el tema de la transición energética, medioambiental y la transición justa como uno de los temas del que me parece que tendremos que hablar muchísimo en los próximos años. Voy a intentar explicaros un poco cómo estamos en estos momentos con la agenda europea en esta materia, para primero señalaros que es verdad que los temas climáticos y medioambientales y de transición ocupan el centro de la legislatura europea. No era el caso en la legislatura anterior. En la legislatura anterior, cuando los Verdes presentábamos enmiendas para alcanzar una reducción de emisiones del 55% en el año 2030, eran enmiendas sistemáticamente rechazadas por el Pleno del Parlamento hasta el final de la legislatura. Es decir, no os exagero, hasta mayo del 2019 el Parlamento Europeo votaba en contra de reducir las emisiones al 55% del año 2030. Bueno, ese objetivo, que después entraré más al detalle, forma parte hoy de la Ley Climática Europea y, por lo tanto, es un objetivo legal para el conjunto de la Unión. Os pongo este ejemplo para que veáis el salto que se ha hecho en la centralidad de las cuestiones climáticas y energéticas a escala de la Unión. Después el diablo está en los detalles y en algunas cosas entraré, ¿no? Pero es verdad que tenemos una cierta centralidad de estas políticas en la legislatura europea. También porque yo creo que hay una conciencia cada vez más grande de dos elementos o de tres elementos. El primero, los informes del IPCC son cada vez más claros sobre los desastres ecológicos que va a producir el aumento de las temperaturas. El segundo,
es que la transición ecológica será un elemento central de la competitividad de nuestras economías en el futuro y, por lo tanto, Europa no puede perder ese tren. Y, en tercer lugar, porque el coste de la no acción, en términos económicos, es muy alto. Tengo aquí, si os interesa, hay un informe muy interesante que se llama Projection of Economic Impacts of Climate Change in Sectors of the European Union, que está realizado, comisionado por la Comisión Europea, que muestra que a finales del siglo XXI las pérdidas anuales de la Unión Europea variarían entre los 240.000 millones de euros, es decir, casi el 2% del PIB, en un escenario de calentamiento elevado, o 79.000 millones si ese calentamiento se queda estancado en 2 grados. Por lo tanto, de lo que estamos hablando, y también porque si hablamos de transición justa, eso es importante, el coste no solo ambiental, sino también económico en términos de riqueza que puede producir un aumento de las temperaturas más allá del 1,5 grados, como fija el Acuerdo de París, es muy importante. Entonces, aquí hay varios elementos que establecen lo que yo diría el corazón de las políticas en esta materia a escala de la Unión Europea, ¿no? Y que se dividen en varios apartados. De lo primero que os quería hablar es de la propia Ley Climática Europea que os he hablado al inicio, ¿no? Esa Ley Climática Europea ya está aprobada. Establece un objetivo de reducción de emisiones del 55% hacia el año 2030, que a nosotros como verdes tengo que reconoceros que se nos queda un poco corto. Primero porque ese objetivo del 55% no es tal, en el sentido de que el objetivo real es del 52% y se pretende llegar al 55% con la acción de los sumideros de carbono. Pero realmente para llegar al objetivo global de la descarbonización europea en 2050, ese 52,5% que establece la ley climática se nos queda un poco corto. También el otro problema que tenemos es que ese marco legal es un marco legal a nivel de toda la Unión Europea, pero no hemos logrado una cosa que queríamos los verdes, que es que esa ley climática europea estableciera objetivos vinculantes país por país, que para nosotros eso era muy importante, también porque en España, a pesar de que hemos aprobado la ley climática recientemente, vamos a tener que adaptar nuestros objetivos de reducción de emisiones a ese nuevo marco legal de una manera muy rápida. Por lo tanto, nos parecía mejor que tuviéramos país por país objetivos más claros. Y también hay algunas cosas que nos ha quedado un sentimiento agridulce, en el sentido de que la aviación y el transporte marítimo están excluidos y tampoco tenemos un calendario claro de exclusión de las subvenciones a los combustibles fósiles, ¿no? Por lo tanto, tenemos un marco legal que nos permite avanzar. El problema que tenemos nosotros es que creemos que ese marco legal, para mantener la temperatura en el 1,5 grados, que sería lo deseable para cumplir con París, es un marco que no avanza lo suficientemente rápido, ¿no? Y por lo tanto, tenemos ese primer marco legal que a nosotros nos ha quedado un poco corto, a pesar de que va a necesitar o a producir transformaciones muy importantes. Sobre ese marco legal actúa una palanca que es fundamental y de la que habréis oído hablar mucho, que es el Fondo de Recuperación Económica. Las inversiones públicas que hagamos, evidentemente, van a tener un impacto muy importante en si cumplimos esa reducción del 55% en 2030, sí o no. Allí nosotros estamos satisfechos de lo que hay en el reglamento del Fondo de Recuperación, un poco más preocupados por los primeros pasos sobre la ejecución de lo que estamos viendo. Es decir, el reglamento establece de una manera muy clara que el 37% del gasto va a tener que ser destinado a la lucha contra el cambio climático, eso es muy positivo, y logramos, y eso lo logró el Parlamento Europeo en la negociación en los trílogos, que el 100% del gasto del Fondo de Recuperación, que recordar son 750.000 millones de euros en los próximos años, es una movilización de recursos públicos como no la ha habido en los últimos años en Europa, tenga que respetar un principio que es el principio de lo que se llama en inglés do not significantly harm, que es el de no dañar significativamente los objetivos ambientales de la Unión. Y eso, el respeto de ese principio, excluye prácticamente todos los combustibles fósiles, salvo una pequeña parte del gas, de las inversiones del Fondo de Recuperación. El problema que vemos, como siempre, es en la ejecución, porque en los planes nacionales, no en el caso español, donde estamos globalmente satisfechos como verdes europeos de los proyectos que se han presentado, pero sí vemos en algunos casos que se siguen presentando proyectos en el marco del Fondo de Recuperación vinculados a combustibles fósiles y particularmente del gas, y cosas peores vinculadas, por ejemplo, a seguir promocionando el transporte en carretera y a través de las autopistas. Por lo tanto, buen marco legal, buen reglamento, pero ahora vamos a tener que estar muy atentos en cómo se ejecutan esos fondos para que realmente estén alineados con los objetivos de la ley climática. Finalmente, bueno, no finalmente, pero el siguiente bloque de cosas importantes son el paquete Fit for 55 que se presentó justo antes del verano por parte de la Comisión Europea. El Fit for 55 es un paquete legislativo que son varios reglamentos y directivas que establecen algunos sectores económicos van a tener que adaptarse
para llegar a esa reducción de emisiones del 55% en el año 2030. Y ahí hay varios elementos que son positivos, en el sentido de que, por ejemplo, lo habréis oído hablar, se establece un calendario para el año 2035 donde ya no estará permitido vender coches a motor de combustión. Eso seguramente es lo más visible de las propuestas que se han realizado en ese paquete de reglamentos y directivas, pero hay también otros elementos importantes, ¿no? Como, por ejemplo, un objetivo de energías renovables. A nosotros tenemos en ese paquete algunas reservas como verdes. Primero, también creemos que el calendario es corto, es decir, 2035 para el motor a combustión, nosotros creemos que es corto. El objetivo de renovables es también un poco pequeño. Y después hay otra cosa que nos preocupa un poco, también hablando de la transición justa, que es que el mercado de emisiones pueda ampliarse también para cubrir lo que son el transporte de ciudadanos de forma individual, pero también el consumo energético de los edificios. A nosotros nos parece que eso es hacer recaer los costes de la transición hacia ciudadanos de a pie, y que no es una manera de combatir las emisiones de la forma más eficaz posible. Por lo tanto, también en esa ampliación de las actividades que hay que ahora dentro del mercado de emisiones interno, esa parte no acaba de satisfacernos del todo. Finalmente, para acabar, otra de las políticas de la Unión aprobada a finales de mayo es el Fondo de Transición Justa. El fondo es un elemento clave, no tengo que explicároslo porque evidentemente hay muchas regiones europeas que van a tener que hacer una transición rápida, algunas en España, aunque no son las principales, porque hay países que son mucho más fuertemente dependientes del carbón que nosotros. El diseño del plan en general nos gusta, cumple la promesa del Green Deal de iniciar la transformación de la economía, de crear nuevos puestos de trabajo, de amortiguar el cambio de forma socialmente responsable. Y después, y tengo que deciros que esto fue una batalla importante, después de muchas discusiones, el dinero del fondo no se utilizará para apoyar las infraestructuras del gas y los combustibles fósiles, ya que algunos países insistían en poder utilizar el gas como energía de transición. El petróleo, el gas y el carbón no va a tener cabida en el proceso de cambio tal y como lo establece el reglamento del JTM, y eso para nosotros es una cosa que es importante, ¿no? Por lo tanto, este JTF, es el Fondo de Transición Justa, actuará como un incentivo para que los países, por ejemplo, como Polonia o otros muy dependientes del carbón, pues puedan hacer una transición lo más rápidamente posible. La única pega que le hemos puesto nosotros al JTF es que la cuantía es insuficiente. Estamos hablando de 17.500 millones de euros, que es muy por debajo de la propuesta original que había presentado la Comisión Europea. Ha sido, de hecho, recortado prácticamente a la mitad por los gobiernos de la Unión, y eso sí que es un elemento que a nosotros nos preocupa, ¿no? Por lo tanto, como conclusión, porque me han dado 10 minutos y los voy a cumplir en 30 segundos, según mis cálculos, deciros que creo que esta legislatura europea está marcada por la transición justa, la transición energética, que creo que y yo es mi segunda legislatura en el Parlamento Europeo, que hay una voluntad política de avanzar y de dar la pelea, pero es verdad que muchos de los objetivos que hemos establecido en estos distintos elementos o bloques de reglamentos y directivas que os he explicado en mi intervención, necesitamos avanzar mucho más rápido, ¿no? Y por lo tanto nosotros por lo que trabajamos en el Parlamento Europeo, sobre todo ahora que nos va a venir las directivas y los reglamentos del paquete Fit for 55, va a ser tratar de aumentar la ambición de todos esos calendarios lo antes posible, ¿no? Porque desde luego yo creo que lo que hemos vivido este verano nos da muestra de que o corremos o no llegaremos a cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernest, por la riqueza de tu intervención y también por haberte ajustado a los tiempos, ¿no? Bueno, a continuación tiene la palabra Lenis Rivera. Bienvenida, gracias también por estar aquí. Cuando quieras. Muchas gracias. Primero, saludar la iniciativa de este curso y agradecer la invitación a Fundación Carolina y también a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Esta tarde yo quisiera concentrarme en algunas cosas, ¿no? Quiero dar un contexto un poco, sé que algunas veces pude conectarme durante la mañana, sé que lo han mencionado, el impacto del informe del IPCC, sin embargo lo quiero rescatar porque reconozco un poco que nuestra participación como WWF es justamente para brindar cuál es nuestra visión como una organización ecologista de alcance internacional
sobre lo que está ocurriendo, cuál es el contexto en el que nos encontramos y cuál es el nivel de emergencia en el que estamos. Entonces voy a iniciar con ese contexto y luego voy a centrar mi ponencia o esta corta intervención en una idea central, en una idea fuerza central, y es que el concepto de transición justa es un concepto que lo percibimos en construcción y que por tanto deberíamos abordarlo desde una perspectiva histórica. Entonces, quiero iniciar con lo que les dije, el contexto. Inmediatamente quiero ir un mes atrás, quiero que nos centremos porque estamos hoy 1 de septiembre, que nos traslademos unas semanas atrás y nos sentemos y veamos nuevamente el impacto que ha tenido la publicación de la primera contribución del 6º informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Entonces, no solamente por lo que significa que se llegue a este tipo de informes, sino por el mensaje que nos trae, que ha sido varios, y yo solamente quiero centrarme en pocos. Y el primero es el reconocimiento del impacto humano, de la influencia humana en el cambio climático, sin mucho titubeo y sin mayor grado de incertidumbre, sino reconocer esto. Esto nos lleva a entender que tenemos capacidad de decisión para transformar el contexto en el que nos encontramos. Pero adicionalmente, otro de los mensajes clave que nos dice es que tenemos un camino estrecho para poder mantenernos en ese objetivo de no superar 1.5 grados centígrados de temperatura media global. Y esto es sumamente importante porque todo grado cuenta. Todo grado cuenta. Cuando asistimos a las negociaciones del Acuerdo de París, existía si se quiere, una consonancia de que era importante no superar 2 grados centígrados y hacer todos los esfuerzos necesarios para mantenernos en una trayectoria de 1.5 grados centígrados. Pero cuando vemos lo que nos dice el reciente informe del IPCC, es que ese medio grado reafirma lo que ya había dicho en 2018, que cada fracción de grado importa para evitar los mayores puntos de inflexión en términos climáticos. Y el tercer mensaje que quiero señalar es que todas las regiones estarían impactadas y son impactadas por el cambio climático. Entonces, no es solamente esta idea que tenemos que puede estar siendo afectado el Ártico o que lo vemos lejano, no, todas las regiones, todos los territorios se encuentran afectados por el cambio climático. Entonces, este es un mensaje que va a toda la población, pero sabemos que fundamentalmente llama a los gobiernos a actuar, y por eso tiene esa idea de presentar un informe para los tomadores de decisión. Pero es que si vamos unos meses más atrás, en mayo, la Agencia Internacional de Energía, que por tradición venía apoyando un despliegue de políticas que sustentan el sector petrolero internacional, vemos cómo en su informe sobre la hoja de ruta para alcanzar un escenario de Net Zero 2050, nos dice que es fundamental que se deje de invertir en nuevos proyectos de exploración y producción de combustibles fósiles, y que esto tiene que ser de inmediato. Entonces, este es un mensaje. El anterior iba principalmente a los gobiernos, pero este es un mensaje que va principalmente a empresas y a inversores. Entonces, estamos asistiendo a un proceso muy importante de transición, y en este proceso de transición en una parte, o digamos que en una primera plataforma energética, pero que realmente es ecológica y que aspira a que sea en diferentes sectores, una transición que nos lleva al concepto de transición justa, un concepto que no es de hoy, es un concepto que trae una trayectoria, es un concepto histórico, y que por tanto para algunos es un concepto que se encuentra en disputa. El contenido, de qué se trata esta transición justa, pero que para organizaciones ecologistas como las nuestras, más de disputa, se trata de construcción, de poder empoderar a los ciudadanos sobre qué podemos entender como un concepto de transición justa, que podríamos percibir como una verdadera transición justa. Y diferentes organizaciones ambientales han contribuido a construir, por ejemplo, principios para poder evaluar estos temas de transición justa. Y considerando que Ernest mencionó el Fondo de Transición Justa, voy a citar solamente un ejemplo rápido, y más adelante puedo profundizar e incluso compartir la información para que la tengamos, ¿sí? Y es desde la Oficina Europea de WWF hemos desarrollado una herramienta para evaluar los planes territoriales de transición justa que se presentarían justamente a este fondo de transición. Y esta herramienta la hemos desarrollado a partir de 10 principios fundamentales. Y no voy a hablar de los 10 principios, pero sí quiero destacar algunos, porque eso nos lleva otra vez a considerar
cómo el concepto de transición justa responde a un contexto y cómo responde a ese contexto histórico y puede tener un potencial muy importante de transformación si no le diluimos. Entonces, estos planes de transición deben ir acompañados de proyectos y la idea es que estos proyectos justamente reflejen esos objetivos climáticos de no superar 1.5 grados centígrados, también los objetivos ambientales que se ha establecido la Unión Europea, algunos de los cuales no consideramos aún que sean lo suficientemente ambiciosos, pero que están allí y que deben ser cumplidos, pero también que tengan una perspectiva local, también que promuevan la diversificación económica, y también que permitan no solamente abordar las desigualdades, sino que trabajen para la transformación solidaria de esas desigualdades. Entonces, esos son algunos de los objetivos y principios que tiene esta herramienta para evaluar los planes. Como les digo, más adelante podemos profundizar y también compartir con los organizadores esta herramienta para que la puedan consultar. Pero es que cuando vemos el concepto de transición justa desde una perspectiva histórica, vemos cómo ha venido evolucionando en el tiempo, desde una perspectiva centrada en la idea de un cambio en el mercado laboral, puede ser sobre todo para aquellos trabajadores que se encontrarían afectados por un proceso de transición, para también involucrar a otras personas y a otras comunidades y colectivos. Entonces aquí es donde quiero traer un poco la idea de América Latina y el Caribe. Y es que en el caso de América Latina y el Caribe, la contribución al desarrollo del concepto de transición justa involucra otros temas que van más allá de la transición hacia energías renovables o la transición hacia un empleo decente, equitativo y con mayor perspectiva de género, para involucrar también otros aspectos que tienen que ver con el lugar dentro del proceso económico que como América Latina le ha sido de alguna manera no asignado, pero el que juega dentro de este sistema económico internacional. Entonces, hay muchas iniciativas desde América Latina que se han venido dando el año pasado en el contexto de las declaraciones que se han hecho por recuperación referidas a lo que sería una reactivación económica transformadora, y también las propuestas que ha hecho la sociedad civil de cuáles podrían ser actividades que podrían ayudar a esta reactivación, donde podemos encontrar un tratamiento más ampliado del concepto de transición justa. Y aquí es donde justamente quiero unir esta idea con lo que les dije al inicio, y es que podemos, cuando lo vemos en perspectiva histórica, podemos ver el potencial transformador. Entonces escuchamos regiones que dicen que para hablar de transición justa tenemos que hablar de diversificación, tenemos que hablar de democratización, tenemos que hablar también de la creación de empleo sostenible y empleo verde, pero tenemos que hablar de participación de pueblos indígenas, participación de las mujeres, participación de los jóvenes. Entonces incluso vemos ideas diferentes o más asociadas a conceptos como soberanía y autodeterminación de los pueblos. Lo podemos ver en diferentes ejercicios que se están haciendo ahora a nivel de la región. En el caso de WWF trabajamos un aspecto en dentro de la transición justa vinculado a la evaluación también de los NDC, de las contribuciones nacionalmente determinadas que se han venido presentando en la región, porque vemos que un aspecto importante cuando vemos de una manera más amplia el concepto de transición justa es que este concepto forme parte de estos planes climáticos y que en definitiva se desarrollen a través de políticas públicas concretas, con objetivos concretos a corto, largo y mediano plazo. Y finalmente, para no quitar más tiempo, porque creo que ya puedo estar cerca o a lo mejor me he pasado un poco, ver desde esta perspectiva del concepto de transición justa nos lleva a ver también cómo la transición justa se inserta en un contexto más amplio de transformación y cómo esto nos lleva a revisar ese acuerdo, ese contrato que tenemos entre las personas y la naturaleza. Entonces, y adicionalmente esto nos lleva a considerar que la transición, ¿de dónde a dónde nos estamos moviendo? Nos estamos moviendo de un contexto que podríamos decir que era justo. No, ¿de dónde vamos? ¿De dónde se mueve la transición y hacia dónde deseamos asistir? ¿Y cómo no replicar esto? Entonces, lo dejo hasta allí y pues bienvenido la conversación y el coloquio. Muchas gracias, Lenis, por estos aportes, ¿no? Por recordarnos el carácter histórico del concepto y su potencial transformador y que en parte depende de los contextos, ¿no? Y este señalamiento sobre el contexto latinoamericano y cómo amplía necesariamente la noción de transición justa, pues es muy, muy oportuna. Andrea, tienes la palabra cuando quieras.
Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Un placer, como siempre. Bueno, primero agradecer a la Fundación Carolina, al Gobierno de Cantabria y también a la Menéndez Pelayo por invitar también a voces, ¿no?, que vienen de la sociedad civil a este debate, a este curso. Yo, como sabéis, a diferencia de Lenis, pues yo no vengo de una organización, no estoy representando tampoco a mi organización, pero lo que quiero traeros hoy no es precisamente una organización ecologista, sino más bien, como sabéis, en Oxfam nos dedicamos pues a combatir las desigualdades y a luchar contra la pobreza. Entonces, de hecho, yo le preguntaba a José Antonio, oye, inicialmente esta mesa se titulaba Transición ecológica, pues qué perspectiva de la transición ecológica desde alguien que fundamentalmente se dedica a analizar las desigualdades en América Latina, ¿cómo quieres que lo enfoquemos, ¿no? Y os explico un poco cómo lo estamos enfocando desde una organización que fundamentalmente se enfoca a temas de justicia y de combate de las desigualdades. Nuestro enfoque es que la crisis climática y la desigualdad son dos caras de la misma moneda, son síntomas de un sistema fallido. Por tanto, proteger el planeta y promover la justicia no deberían ser objetivos incompatibles, como demuestra la propia Agenda Internacional del Desarrollo, los ODS, ¿no? Entonces, y el concepto de transición justa precisamente ahonda en lo que ha venido siendo un debate, muchas veces los que nos dedicamos a analizar la agenda del desarrollo, había dos tradiciones fuertes, ¿no? Una tradición de los que estaban combatiendo la pobreza y de los que estaban promoviendo la agenda más ambientalista, promover los derechos de la tierra o promover los derechos sociales. Lo que vemos es que son agendas absolutamente compatibles, eso es lo que nos marcan los ODS, y que ahora, cuando estamos enfocando cuál es la transición que queremos, en un momento de recuperación en América Latina, esperemos que la recuperación empiece pronto, nos tenemos que preguntar que esa recuperación cómo nos tiene que llevar a un lugar distinto del que partíamos y a qué intereses va a responder esa transición o que responda a los intereses de todos. Y digo que esa recuperación nos tiene que llevar a un lugar distinto y precisamente ahí la transición justa o la transición ecológica nos puede ayudar a eso, porque venimos en América Latina, yo me voy a centrar más en un análisis de América Latina. Venimos de una década, se hablaba de la década dorada, donde había crecimiento y algo de estabilidad política, ¿no? A principios del 2000, donde unos gobiernos progresistas invirtieron mucho desde lo público y sacaron a mucha gente de la línea de la pobreza, ¿no? Se incrementaron las clases medias vulnerables. Ahora estamos en un momento, tras el impacto de la COVID-19, donde esas clases medias vulnerables han vuelto a caer bajo la línea de la pobreza y podemos caer en el error de pensar en una recuperación que nos lleve a donde estábamos hace 10 años. Hacerlo todo para continuar estando donde estábamos. Y ahora la oportunidad que tenemos es repensarlo. Esta mañana se hablaba de un cambio sistémico. La transición justa debería llevarnos a una recuperación justa y a un modelo distinto que ponga la vida en el centro. Y ahora me voy a desarrollar un poco más esta idea. También desde Oxfam, cuando estamos pensando en los vínculos entre la crisis climática y la crisis de desigualdades, lo que estamos viendo es que la crisis climática no afecta por igual, ni entre países, ni al interior de los países. Sabemos que los máximos emisores, el 10% de la población está emitiendo más del 50% de las emisiones. Y en cambio sabemos que en los países en América Latina, sabemos que en el Caribe, sabemos que en Centroamérica, son de los países que están recibiendo más esas consecuencias. Por tanto, cuando hablamos de transiciones, necesitamos como comunidad internacional, y aquí nos ocupa, ¿no?, ese puente entre Europa y América Latina, ser muy conscientes que los impactos son distintos. Pero incluso dentro de los países estamos viendo que
hay colectivos mucho más vulnerables, ¿no? Los colectivos muchas veces racializados, de los deciles más bajos, y también las mujeres que están viviendo ese impacto de la crisis climática de forma muy distinta. Por tanto, para nosotros el concepto que utilizamos es el de justicia climática, muy de la mano del de transición justa. Uno de los planteamientos que no sé si se han mencionado en este curso, pero que sí les animo a los estudiantes o a las personas que nos acompañan en el curso, que nosotros hemos estado manejando durante un tiempo desde Oxfam, es el de la economía del donut. Kate Raworth, sabéis que ahora la verdad es que está en boca de mucha gente. Elaboró en un documento inicialmente en el 2012 para Oxfam esa propuesta de la economía del donut. Después Naciones Unidas abrazó ese concepto y de hecho incluso el movimiento social Occupy London hizo un poco bandera de esa idea. ¿Cuál es esa idea muy vinculada a la de transición justa o de justicia climática de la economía del donut? Pues lo que plantea la economía del donut, desde una idea de límites planetarios y también límites sociales, es una especie de rosquilla, ¿no? Esa idea de la renta o del desarrollo vinculado al crecimiento infinito, vinculado al PIB, ¿no? A la renta infinita, sería sustituido por una rosquilla, es muy gráfico, que pone en relación las necesidades humanas, el concepto de justicia social, con el impacto ambiental de la economía en la sociedad y también en la tierra. Por tanto, el círculo de abajo del donut sería el piso mínimo de derechos sociales que debe garantizar un modelo, y la línea de arriba sería el límite planetario. Y nos moveríamos en ese espacio en un espacio seguro y justo socialmente. Eso es lo que plantea la economía del donut. Si quieren leer más sobre ello, les podemos pasar referencias. Pero para aterrizar un poquito más a la coyuntura actual, ¿qué significa en la coyuntura actual de América Latina una transición justa en una región que les habrán mencionado en el curso de desarrollo en transición? Ya es una región de desarrollo en transición, ¿no? Lo habrán mencionado probablemente José Antonio al inicio de este curso. América Latina quiere escaparse de esa clasificación o ese concepto de región de renta media, que nos somete al reduccionismo de la renta o del PIB como única medición posible de lo que es el desarrollo, que nos somete también a una idea de progreso que tiene un punto de llegada, ¿no? Una renta que es un punto de llegada, y en cambio esa idea del desarrollo en transición nos anima a pensar el desarrollo en términos multidimensionales. Hay más dimensiones más allá de la renta y además en términos de proceso. Es un proceso inacabado, ¿no? Es un proceso con idas y venidas, pero además un proceso de expansión, si queréis en términos senianos, ¿no? De las capacidades de realización de una vida digna, ¿no? para las personas. En esa idea en ese carácter multidimensional del desarrollo y de naturaleza del proceso, el Latin American Economic Outlook del 2019 planteaba 4 trampas de las que debía escaparse una región de desarrollo en transición. Hablaba de la trampa productiva, de un modelo, y Lenny se refería a eso, ¿no? ¿Cuál es el lugar que ocupa América Latina en la cadena de valor global de la economía internacional? Pues es una exportadora de commodities, y cada vez que hay un ciclo expansivo a nivel internacional se produce una situación de reprimarización en América Latina, donde todavía se intensifica más ese modelo productivo, que va en contra de la diversificación de ese modelo y que obviamente ejerce una presión sobre los recursos naturales, incrementa las disputas en el territorio y vulnera no solo derechos ambientales, sino también derechos de los colectivos que están viviendo y derechos sociales, obviamente, de los colectivos en ese territorio. Por tanto, la trampa productiva. La trampa de la vulnerabilidad, mencionaba ese informe, con ese momento más expansivo del boom de las commodities a principios del 2000,
mucha gente salió superó la línea de la pobreza, pero en clases medias muy vulnerables. Nosotros desde Oxfam preferimos no hablar solo de vulnerabilidad, sino hablar de desigualdad extrema. Incluso en los momentos en los que América Latina crecía, y crecía a buen ritmo, y se reducía pobreza, las desigualdades, la concentración de la riqueza continuaba acrecentándose. Esas desigualdades estructurales son las que están en la base de buena parte de lo que va a tener que enfrentar esa transición. Ese informe también hablaba de debilidad institucional, la incapacidad de los Estados para dar una respuesta efectiva. Nosotros preferimos hablar de crisis de democracia y con lo que ha pasado ahora con la crisis del COVID-19, esa incapacidad de los Estados para dar una respuesta pública es lo que provoca un nivel de desafección y de descontento, de crisis de expectativas muy importante, ¿no?, en la ciudadanía. Y obviamente ese informe hablaba también de la trampa ambiental, de ese rezago de la región en la transición verde, que tiene mucho que ver con lo que decía Lenis, con la situación que ocupa en la cadena global de valor y en la economía internacional. Voy a intentar resumir, que sé que me quedan muy pocos minutos. En la coyuntura crítica actual que está viviendo la región, ese modelo de recuperación o esa oportunidad de recuperación para que sea realmente transformadora y no sea un volver a donde estábamos, ¿qué debería incorporar desde nuestro punto de vista? En primer lugar, abordar de frente el tema de las desigualdades. La COVID ha profundizado las desigualdades y ha evidenciado una capacidad de recuperación muy desigual en la región. Muchos hablan de que la recuperación en América Latina es una K, no es una V. Algunos se han recuperado muy fácilmente y otros van a estar entre 1 y 2 décadas para salir otra vez de la trampa de la pobreza. Si estamos, una de las personas con las que trabajamos en una comunidad nos decía, sí, estamos bajo la misma tormenta, pero no estamos en el mismo barco, ¿no? Y eso sitúa a las personas, a las mujeres migrantes, a los indígenas, afrodescendientes, en una situación mucho más rezagada y de mucha más indefensión. Por tanto, debemos revertir esa K. Las mujeres son las que quedan más desprotegidas en una situación de pérdida de empleos y precarización. Eso significa que el modelo de recuperación, esa transición justa, va a tener que enfocar hacia ese nivel de informalidad y precarización en el que viven las mujeres. El 77% de los cuidados en América Latina recae sobre las mujeres. Las mujeres acaban trabajando en la informalidad o en trabajos precarios porque son las que tienen que estar haciéndose cargo de la responsabilidad de los cuidados. Esa crisis silenciada de los cuidados tiene que formar parte de esa revisión del modelo que pone la vida y el planeta en el centro. Si no poner las personas y la vida en el centro significa, entre otras cosas, y ya me avanzo hacia poco lo que serían recomendaciones, una mirada interseccional de las políticas. No podemos continuar hablando de políticas sectorializadas que no tengan esa visión interseccional donde las desigualdades no solo son por motivo de renta, sino también hay ejes como la raza o el género que también están impactando sobre esa incapacidad, ¿no? Según la CEPAL, para darles un dato sobre el tema de los cuidados, se ha calculado que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representaba, antes de la crisis del COVID, cerca de un 20% del PIB de aporte promedio para América Latina. O sea que estamos hablando, la crisis de los cuidados pone en el centro precisamente la vida, ¿no?, en el centro del modelo. Y esa es una oportunidad que debemos tener en cuenta. La CEPAL está haciendo ya proyecciones de recuperación, salir de un ciclo recesivo para los próximos años. Pero ojo si ese ciclo de recuperación va a significar otra reprimarización para la región. La CEPAL ya está advirtiendo eso, lo está advirtiendo en los términos en los que lo hemos visto en los últimos años y en lo que se comentaba esta mañana, ¿no?
las tierras raras, o sea, esa nueva demanda que puede haber vinculada a la transición ecológica, si me permitís, del norte, ¿no? Una transición ecológica liderada por el norte. Por tanto, muy atentos a ese elemento. Acabo ya, José Antonio. En definitiva, para nosotras, una transición justa tiene que incorporar como un pilar el pacto social, ¿no? No puede desatender esa dimensión social, que debería incorporar, entre otras cosas, mecanismos de protección social universal. Hemos visto con la recuperación o en los momentos de la COVID que se han activado medidas, pero que han sido insuficientes, se han probado insuficientes por cuantía, por fallos de focalización, de registros. Se necesitan sistemas universales y no fragmentados de protección que garanticen derechos e incorporen el enfoque de género. Cuando los primeros sindicalistas norteamericanos acuñaron el término de transición justa, estaban pensando también en eso, estaban pensando en proteger a los trabajadores, estaban pensando en la creación de empleo, estaban pensando en vincular esa agenda social de los trabajadores a una agenda de transición ecológica. Por tanto, el segundo punto es proteger el empleo. Y el 70% del empleo en América Latina lo generan las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, a la hora de generar incentivos, paquetes de rescate y esas medidas contracíclicas, debemos tener muy en cuenta quiénes son los que están generando empleos de calidad en la región. Y finalmente, mi última referencia es quién va a estar financiando esa transición justa en América Latina. Esta mañana hemos estado hablando de los fondos Next Generation, hemos estado hablando del plan de recuperación. Obviamente, los países de la OCDE y los países de la Unión Europea han tenido una capacidad ingente de financiar este momento de recuperación. Van a tener, a través de esas líneas, de esas apuestas políticas por la transición digital y la transición energética, y la transición verde. No es el caso de los países en desarrollo, que han tenido que recurrir al multilateralismo, han tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional, han tenido que recurrir a créditos que en algunos casos incrementan la deuda, ¿no?, de esos países. ¿Cómo vamos a estar financiando esa transición en los países de América Latina? Vamos a estar financiándolo a través de los derechos especiales de giro, y después podemos estar conversando más sobre ello. Vamos a estar teniendo que ampliar la capacidad fiscal y, por tanto, promover pactos fiscales y gravar la riqueza, porque, como os digo, en América Latina la concentración de la riqueza es tal que hay un tabú en gravar la riqueza. Quizás es el momento, ¿no?, de salir un poco de ese tabú. En un informe de Oxfam, durante el impacto de la pandemia, vimos que en los meses de mayor impacto de la pandemia, de marzo hasta julio, emergieron 8 nuevos millonarios en la región, al tiempo que 53 millones de personas volvían a estar bajo la línea de la pobreza. Por tanto, ¿quién va a financiar esa transición ecológica? Lo dejo ahora ya para el debate, va a ser un elemento fundamental. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a los tres por todas estas aportaciones. Yo quisiera lanzar 3 preguntas iniciales y recogeríamos también las que pueda haber por parte de los participantes de acá. La primera para Ernest Urtasun, ¿no?, y tiene que ver con algo que ya hemos comentado en este curso en algún momento, ¿no?, algunos de los riesgos políticos que plantea esta transición, esta triple transición, y en particular la transición ecológica en el caso de la Unión Europea, ¿no? Y es que el riesgo que se nos ha planteado es que, en la medida que los costes se distribuyan desigualmente y comporten para los sectores sociales más amplios, para las clases medias bajas, los sectores populares, costes inasumibles, ¿no?, se puede generar un movimiento de reacción capitalizado por los ultras, ¿no?, por la extrema derecha, como ya hemos visto en alguna ocasión. Y al final esto puede terminar amenazando la viabilidad y la legitimidad
legitimidad de todo este programa, ¿no? Entonces, más allá de algunos de los elementos que se han planteado, nos gustaría contar con tu reflexión, Ernest, sobre este asunto y esta cuestión. Un pequeño apunte. Hablamos esta mañana, y en cierta forma tú lo has recordado, que algunas de las propuestas que ahora ha asumido la Unión Europea y las instituciones europeas son propuestas que hace solo 5 años se estaban lanzando por parte de los verdes, por parte de sectores de izquierda muy progresistas, ¿no? y eran sistemáticamente cuestionadas. Algunas de las propuestas iniciales sobre pactos verdes, quisiera recordar la propuesta de Alexandra Ocasio-Cortez, que está muy basada en la experiencia estadounidense, el New Deal, pero señalaban ya desde el primer momento que para que esto fuera viable tenía que integrarse en un modelo que asegurase una job guarantee, una garantía de empleo para todas aquellas personas desempleadas, ¿no? Una garantía de empleo que además pudiera incluir, ser más inclusiva para grupos tradicionalmente excluidos, como los afrodescendientes, las clases medias bajas, porque de lo contrario, ¿no? El modelo, la propuesta, pues no sería viable. Mi segunda pregunta, en este caso, es para Lenis, ¿no? Sobre una cuestión que también ella ha planteado y que además conoce bien, no lo mencioné en la presentación, pero ahora quisiera decirlo por su trabajo, su experiencia laboral en la OLADE, en la Organización Latinoamericana de Energía, donde también trabajó durante algunos años. Y es que ahora uno de los pocos elementos positivos en el panorama económico latinoamericano, en esa necesidad de financiación externa, en esa situación tan compleja, es que los precios de las materias primas están volviendo a subir, ¿no? Y esto para Sudamérica en particular pues está representando un cierto balón de oxígeno para unas economías muy golpeadas, como bien se ha dicho. Pero claro, esto nos puede llevar de nuevo a una situación, digamos, en la que los gobiernos confíen de nuevo en los ingresos por exportaciones de materias primas y además financien la recuperación como tradicionalmente lo hicieron en el ciclo de reprimarización de los años 2000. Los países latinoamericanos sudamericanos en particular, tienen una alta dependencia en sus ingresos fiscales de los royalties, de las regalías de materias primas. Entonces nos podemos encontrar con una recuperación que desde el punto de vista que reproduzca un modelo anterior y reproduzca además algunos de los problemas de insostenibilidad a largo plazo de las políticas públicas de las que depende la equidad y de las que además ahora debería depender la inversión para cambiar el modelo productivo. Es decir, siendo gobierno sudamericano, pues es probablemente difícil resistirse, ¿no?, a un nuevo ciclo favorable de materias primas. Entonces, esto es un dilema, en particular sudamericano, pues complejo, ¿no? Entonces, también conocer tu opinión como conocedora de este tema. La tercera pregunta tiene que ver con la experiencia que Oxfam tiene en el trabajo en el terreno y sobre un aspecto que has mencionado de pasada. Una cuestión que ya era importante antes y ahora, si acaso, cobra aún más, si es que cabe, una importancia aún mayor, si es que cabe, y es el papel que tienen los defensores del territorio, ¿no?, en el nivel local. Aquellas personas que están enfrentando, ¿no?, intereses mineros, intereses extractivos, intereses de distinta índole, ¿no?, que están amenazando los ecosistemas locales, que encabezan movimientos de respuesta y que están, en ocasiones, pagando con sus vidas esa resistencia. Claro, esto también, como decía Lenis, hace que el concepto de transición justa tengamos que localizarlo y situarlo en los contextos que existen en cada región. Pues quizás, como se ha dicho esta mañana, en Europa pues tiene que ver con el empleo, tiene que ver, como se ha dicho tantas veces, como el ejemplo ya tópico, con los mineros polacos o con las cuencas, o como se nos ha recordado esta mañana, con un sector automotriz que tiene que reconvertirse, etcétera. Pero en otros lugares, al final, remite una problemática de derechos humanos en la que a lo mejor los instrumentos con los que se tiene que trabajar desde la comunidad internacional son instrumentos de defensa de los derechos humanos muy tradicionales, pero no suficientemente empleados o necesitados de refuerzo. Yo a cada uno de los tres os plantearía esta primera pregunta, al margen de que también podéis hablar entre vosotros, y si os parece recogemos alguna más, si es que se plantea, para continuar. No sé si hay alguna otra pregunta también. Sí, a ver. Nos vamos a pasar.
por la conformación de la sala, creo que vais a ver con la cámara cenital a la persona que hace la pregunta. Para adelante, por favor. Vale, buenas tardes, soy Carmen García. Primero de todo, muchas gracias por vuestras ponencias. Acércate un poquito más el micro. Vale, ¿va bien? Vale. A mí me gustaría aportar un poco mi visión desde un poco, digamos, el más a pie. Y se me genera una cuestión que es que se ha hablado mucho de los esfuerzos que se hacen a nivel de organizaciones, a nivel de Europa, pero centrándonos mucho en gobiernos, empresas, inversión. Pero también se ha mencionado de la necesidad de un cambio y de concienciar a la población de a pie, ¿no? Entonces, de que la transición debería ser algo que se necesita concienciar a la gente desde el suelo, que se suba la necesidad de cambio hacia arriba, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué planes a nivel de europeo, de la Unión Europea o a nivel de vuestras organizaciones hay para concienciar a la gente de la necesidad de esta transición ecológica y de la importancia de dar este paso. Y sobre todo porque si se implanta un cambio con todas estas medidas y no hay conciencia y no se sabe realmente por qué se necesitan todos estos cambios, me parece que el cambio es difícil y que difícilmente puedes tener éxito si no hay aceptación general. Y luego, por otra parte, otra cosa que me gustaría mencionar es que hemos hablado mucho de los esfuerzos de Europa en cuanto a esta transición ecológica, pero a la vez, también esta mañana, por ejemplo, se ha mencionado que las emisiones CO2 de Europa son solo el 9% en todo el mundo. Entonces, se me genera la cuestión de si en Europa se están haciendo grandes esfuerzos, pero ¿y qué pasa en el resto del mundo? Me explico. Si me permitís, voy a poner un ejemplo personal. Mi hermano ha estado el año pasado en Estados Unidos, en un instituto, y allí en el instituto, en el comedor del instituto, todos los días todo se usaba de plástico. Todas las bandejas, todos los utensilios, todo de plástico. Luego allí la gente no entendía cómo aquí reciclábamos sin que nos pagasen por hacerlo. Entonces, claro, yo pienso, ya puedo yo hacer todos mis esfuerzos que mientras potencias como estas falte tanta concienciación y falte tanto a poner de su parte, da una sensación un poco de desesperación de ya puedo poner yo todo de mi parte, que mientras no sea más generalizado, costará que se haya un efecto, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber vuestra opinión en cuanto a esto y muchas gracias. Pues muchas gracias. Tenemos una pregunta más, si os parece la recogemos y... Hola, sí. Bueno, voy a ser rápido. Se ha comentado ya esta mañana con la pregunta que realizó Paz respecto a la fábrica de Solvay, por ejemplo, y se está comentando muy a menudo que el esfuerzo que hace la Unión Europea con el plan de recuperación. Pero mi pregunta es si de verdad es posible, con los mecanismos que tenemos a día de hoy, una transición justa. O sea, es un poco general la pregunta, pero si de verdad se puede asegurar con los mecanismos que hay a día de hoy una transición justa, que no deje a nadie atrás. Pues muchas gracias. Yo, si me permites... Sí. Bueno, una más, a ver. Pues sí, muy en la línea de lo que acaban de comentar los colegas. ¿Se oye bien? Sí, decía que muy en la línea de las preguntas que se acaban de hacer, como representantes de organismos de la sociedad civil, partidos. Sí, quería preguntar una preocupación que tengo, y es que el lunes comentaba los resultados del People Survey Vote, ¿no? Que es el sondeo que tenemos más actualizado y más amplio sobre el apoyo a medidas para mitigar y combatir el cambio climático. Y es cierto que ahí en la intervención comenté que en cuanto al problema, sí que mayoritariamente a escala internacional hay un apoyo para que se tomen medidas inmediatas y medidas de emergencia climática. Pero cuando uno rasca un poquito más, en ese mismo documento sí que figuran una serie de medidas concretas para políticas de policy para combatir el cambio climático, y sí que vemos que ahí el apoyo y la legitimidad que tienen esas medidas concretas disminuye significativamente. De hecho, de las 18 medidas que se señalan, solo 3 superan el 50% de apoyo. Entonces,
tengo la sensación de que, decía Ernest Urtasun, que para los verdes es insuficiente la cuantía del fondo. Me pregunto si podría haber una compensación suficiente para la magnitud de los cambios que necesitamos. Y tengo la sensación de que nunca va a haber una cuantía suficiente. A lo que voy es, como interfaz entre la ciudadanía y los gobiernos, ¿no consideráis que sería necesario unos pactos de Estado, algo que lograra despolitizar para que algunos partidos concretos no traten de, digamos, hacerse con todo el malestar que pueda generar esas transiciones? Lo digo sobre todo porque por ejemplos concretos de España, perdonad el sesgo, pero en los últimos tiempos tengo la sensación que cuando se está tratando de adoptar medidas que van en la línea de la transición energética, en la transición ecológica, en cuanto hay un poco de reacción negativa, hablemos del consumo de carne, hablemos de los precios de la energía, lógicamente los gobiernos, al ver que no hay la legitimidad suficiente, dan marcha atrás. Entonces sí que haría falta, no sé, algún mecanismo político, y ahí yo creo que la sociedad civil, los partidos y las organizaciones cumplen un rol esencial para tratar de generar esos consensos necesarios y ese nuevo contrato social que estábamos planteando. No sé si tenéis algo trabajado al respecto, o ejemplos, ¿no?, que generen una cierta ilusión y no solo la sensación de que esto tiene un coste significativo y remanguémonos y cuidado. No sé. Gracias. Gracias, Fran. Pues Ernest, si quieres comenzamos por el mismo orden con tus reflexiones. Vale. Alguna cosa no la he oído bien, pero espero poder contestar a la mayoría. Quizá voy a vincular un poco la última pregunta con la tuya, José Antonio, porque de alguna manera tienen que ver, ¿no? Yo creo que la transición ecológica no va a funcionar sin un fuerte componente redistributivo. Yo creo que eso es evidente. Sin que la ciudadanía tenga la sensación de que esos costes son repartidos de forma justa, pero que de alguna forma estamos construyendo, rehaciendo nuestro contrato social. Nosotros estamos iniciando la transición ecológica en Europa saliendo de un periodo en el cual el contrato social europeo se ha roto y no está reparado. Yo creo que eso es la constatación que tenemos que hacer, ¿no? Los niveles de desigualdad, de paro y de pobreza, incluso de impuestos que hay en Europa Occidental, pues no son los mismos que hace 20 o 30 años, los indicadores son mucho peores, ¿no? Y en esas condiciones afrontamos la transición ecológica. Entonces, yo creo que ahí la Unión Europea tiene un papel que jugar y los Estados miembros tienen que jugar su papel. Antes de empezar la legislatura de la transición ecológica, el final de la anterior fue la legislatura de la voluntad de recuperar una cierta alma social europea, ¿no? Recordad que se puso en marcha el Pilar Social Europeo. De hecho, acaba de haber una cumbre en Oporto que los portugueses han liderado con bastante éxito. Y hay una cierta voluntad por parte de la Unión de hacer dos cosas, yo creo, ¿no? Una, tener más iniciativa legislativa en materia social, en muchos ámbitos, por ejemplo, estableciendo un sistema de salarios mínimos, de rentas mínimas a escala de la Unión Europea, cosa que creo que veremos en este mandato, y a la vez de abrir la mano un poco más al gasto social en los Estados miembros después de permitir que ese gasto se pueda producir después de años de austeridad, ¿no? Y esa vía va a ser imprescindible para hacer que la transición justa sea y que la transición ecológica funcione. Si no, la crisis de los chalecos amarillos la tenemos servida. Eso es evidente, ¿no? Y todo el mundo lo puede entender con las derivadas que José Antonio señalaba de las derivadas políticas que eso pueda tener. Yo creo que hay dos cosas sobre las cuales debemos estar muy atentos en este sentido. Para mí la primera es la revolución en materia fiscal que parecen apuntar las conversaciones internacionales en el marco de la OCDE empujadas con Biden, la voluntad de establecer un tipo mínimo del impuesto de sociedades. Para mí toda esa vertiente sobre la fiscalidad, recuperar un sistema tributario europeo fuerte y robusto que permita hacer políticas redistributivas fuertes, esa va a ser una de las grandes patas. Y la otra gran pata para mí, donde se la juega realmente la transición ecológica, es en la consolidación de las cuentas públicas en los próximos 2 o 3 años. O sea, si aquí alguien pretende volver a una consolidación brutal de las cuentas públicas para reducir los niveles de endeudamiento como los ritmos que se hicieron hace 10 años, el Pacto Verde Europeo fracasará. Es inviable que uno pretenda volver a los criterios de Maastricht
pretendiendo tirar adelante el Pacto Verde Europeo. Eso no va a ser posible. Entonces, nosotros ahora vamos a afrontar un debate muy importante a escala de la Unión Europea, que va a ser el repensar las normas fiscales europeas, que es algo que está en el congelador pendiente de las elecciones alemanas. Cuando pasen las elecciones alemanas, la Comisión lo va a poner encima de la mesa, y ahí es donde nos vamos a jugar, creo yo, el futuro del pacto social, en gran parte el futuro de la transición ecológica, ¿no? Por lo tanto, tú lo señalabas citando a Ocasio Cortez un poco, ¿no? Aquí el tema, que por cierto acabamos de crear una red, por si os interesa, de parlamentarios a favor del Green Deal, en la que participa ella y otros parlamentarios, porque la transición ecológica pues tiene que ir asociada a un nuevo contrato social. Yo creo que esa idea a mí me parece fundamental. Luego, la otra cosa que quería contestar, me ha parecido entender qué pasa si los europeos ponemos mucha ambición a la reducción climática y el resto del mundo no lo hace. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la Unión Europea en las negociaciones climáticas funciona de tractor. Ha sido así en los últimos años. Si nosotros le ponemos ambición, funcionamos como tractor, ¿eh? Entonces, ¿por qué a nosotros como verdes nos parecía muy importante que la ley climática fuera ambiciosa? Porque es que en unos meses viene Glasgow, que es la próxima COP, donde todos los países que participan del Acuerdo Internacional sobre el Cambio Climático van a tener que realizar sus nuevos compromisos de reducción de emisiones. Si nosotros vamos con una ley climática europea débil, es una señal a todo el mundo de que esto no hace falta que nos lo tomemos tan en serio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué sale de Glasgow, pero desde luego, y que los europeos vayan con algo ambicioso es importante. Y luego, evidentemente, hay algunas propuestas que están encima de la mesa que son importantes, que son, por ejemplo, está encima de la mesa, y eso lo veremos en los próximos meses, el establecimiento de un impuesto de ajuste al carbono en frontera, que yo creo que eso va a ser un elemento importante para acompañar la transición justa, en el sentido de decir, bueno, productos que vayan a competir con productos europeos que tengan un impacto de carbón mucho más alto, pues van a pagar un impuesto en frontera de la Unión. Bueno, ese tipo de cosas yo creo que también van a ser importantes, ¿no? Eso, algunos elementos por contestar. Muchas gracias. Lenis. Vamos. Bueno, muchas gracias por las preguntas primero. Y a ver, quisiera iniciar con la pregunta que ha hecho José Antonio Sanauja en el caso del riesgo que tendría América Latina en entrar en un nuevo ciclo de reprimarización, especialmente por un incremento del precio de las materias primas y apostar nuevamente por lo que tiene a la mano, que serían los recursos naturales, especialmente combustibles fósiles en algunos casos de algunos países que incluso son exportadores netos. Entonces, yo aquí haría un llamado a tener en cuenta otro factor, otro driver, que es muy interesante y que es tan transversal como lo es la transición justa y son las finanzas sostenibles, ¿no? Es un tema que nosotros estamos trabajando muy de cerca, personalmente lo estoy trabajando muy de cerca porque entendemos que es un factor fundamental. Entonces, cuando yo hacía referencia al reciente informe de la Agencia Internacional de Energía y decía que era un mensaje para inversores y para empresas, es que realmente es así. El informe de la Agencia Internacional es un informe por referencia para el sector energético internacional. Y este informe nos decía, por una parte, que es importante de inmediato disminuir la inversión en nuevos proyectos de exploración y producción de combustibles fósiles, pero también nos decía que para mantenernos en esa trayectoria es importante, en el caso de los países OCDE, que toda la generación térmica finalice en base a carbón, finalice en 2030, pero para el resto de los países a 2040. Eso quiere decir que se está considerando no solamente lo que estaría, la transición que está haciendo los países de la OCDE en este caso, o algunos países de la Unión Europea, sino esta transición de manera global. Y entonces, ¿por qué es importante este informe? Porque ese mensaje que se le envía a los inversores lo que nos dice es que apostar por una mayor producción de combustibles fósiles es apostar por tener activos varados en el futuro. Y esto es un mensaje tanto para las finanzas públicas como para las finanzas privadas. Pero en el caso de las finanzas privadas es que son diferentes e innumerables las iniciativas que se están generando en torno a poder mantener una economía neta cero a 2050. Entonces voy a hacer un mapa interesante porque esto implica que es un tema, las finanzas es un tema tan internacional como lo es el cambio climático. Y bueno, yo tengo un defecto, una deformación profesional que todo lo veo muy internacional, ¿no? Porque soy internacionalista, pero particularmente las finanzas lo son. ¿Y qué ocurre? Tenemos
la Network for Greening Financial System, que es una red de bancos centrales donde encontramos bancos tan diferentes como el Banco de México discutiendo justamente sobre los riesgos financieros asociados al cambio climático, como podemos encontrar también recientemente la Reserva Federal de Estados Unidos, que también se ha unido a estas conversaciones. Son muchos bancos centrales discutiendo sobre este tema, sobre el riesgo financiero que implica la exposición a activos financieros vinculados o que pueden impactar el cambio climático. Pero es que adicionalmente también podemos encontrar la plataforma de finanzas sostenibles donde se están reuniendo los ministros de finanzas justamente para discutir nuevamente sobre este tema. ¿Cuáles son los riesgos financieros que pueden afectar tanto a la exposición de los activos al cambio climático, pero también a la pérdida de la biodiversidad? Entonces, estos temas hay que considerarlos. Es que no estamos en un contexto histórico diferente. Estamos refiriéndonos cada vez más y entendiendo que estamos hablando también de recursos finitos, recursos no renovables, y adicionalmente que están impactando en el cambio climático, que genera un riesgo real, que es financiero, material, que es un riesgo material para las finanzas y que el sector de seguros también ha considerado. Entonces podemos ver todas las iniciativas de las finanzas privadas. Entonces tenemos todas las apuestas que están haciendo los propietarios de activos en las alianzas Net Zero, recientemente también en el marco de la cumbre convocada por Byron para los líderes en el tema de acción climática, asistimos también al lanzamiento de una iniciativa de bancos, que se comprometen a alinear sus portafolios de préstamo y de inversión con una economía neutra en carbono a 2050. Y esto que tenemos que hacer que esto no sea greenwashing. Lo que tenemos que hacer como sociedad civil y desde la capacidad de cada uno es que esto se traduzca en objetivos concretos. Pero además tenemos la taxonomía de finanzas sostenibles de la Unión Europea, que no es el único lugar donde se está discutiendo, porque China también está trabajando una taxonomía de finanzas sostenibles y Estados Unidos también está trabajando una taxonomía de finanzas sostenibles. Entonces, es vernos dentro de ese contexto, ver que la apuesta, una apuesta es riesgosa, una apuesta en concentrar todo un proceso de recuperación o poner todos los huevos en una sola cesta podría ser realmente riesgoso. Y no sé si puedo solamente tocar cortito el tema también sí. Importante del cambio climático. Entiendo la desesperación, no pude escuchar bien, pero la palabra desesperación es desesperante, ver el uso excesivo de plásticos. También escuché otro mensaje que decía la Unión Europea está haciendo un gran esfuerzo, pero el resto de países, ¿qué ocurre? Entonces, también quisiera indicar la importancia de las negociaciones internacionales en materia de cambio climático, cómo cada vez más los países también se están comprometiendo, grandes economías mayores emisores como China, aunque no estamos conformes con un compromiso de neutralidad climática a 2060, porque la mayoría de los países lo están haciendo a 2050 y realmente el nivel de emergencia nos indicaría que debería ser antes. Sin embargo, esto está ocurriendo y entonces hay un efecto tractor también de este tipo de encuentros, ¿no? Que te va haciendo ver que se están generando estos compromisos y no puedo escaparme también de comprometerme y de transitar hacia esa transformación. Ya. Muchas gracias, Lenis. Andrea, cuando... Bueno, voy a empezar con esa pregunta sobre defensoras, ¿no? Y os explico también una anécdota. Dentro de Oxfam nos reunimos con los colegas de Oxfam Bolivia, los colegas de Oxfam Brasil, los colegas de Oxfam Colombia, los colegas de Oxfam de Perú, que comparten la Amazonía, ¿no? Porque veíamos ahí, ellos estaban viendo grandes oportunidades de financiación por parte de la comunidad internacional. Entonces nos preguntaban, ¿no?, las colegas de Oxfam europeas cómo abordamos, ¿no?, el trabajo en Amazonía. Entonces las colegas europeas, bueno, abordamos el trabajo en la Amazonía desde el punto de vista de la justicia climática, el cambio climático. Es un bien público global, ¿no? Así está en la agenda internacional. Y nuestras colegas bolivianas, peruanas, colombianas, brasileñas, ¿perdón? Un bien público global, justicia climática, no, para nosotras. El trabajo en Amazonía es un trabajo con defensoras en el territorio. O sea, la aproximación
de buena parte de las comunidades y de la ciudadanía, de las poblaciones con las que estamos trabajando, es la defensa ni tan siquiera de la tierra, sino del territorio, ¿no? Porque el territorio tiene que ver no solo con un recurso o un bien común como es la tierra, sino tiene que ver con el espacio, tiene que ver con comunidad, tiene que ver con una cosmovisión, tiene que ver con derechos colectivos. Entonces, teníamos toda una reflexión interna, bueno, entonces, ¿cuál es nuestra aproximación? ¿No? Porque parecería que la agenda más de justicia climática le suena como una agenda mucho más liderada por la comunidad internacional y con mucho más interés global que lo que ven ellos en el día a día, ¿no? Por tanto, nuestra conclusión, y ahí me refiero a lo que tú planteabas, José Antonio, la transición justa y la transición ecológica en América Latina tiene que ver con la defensa del territorio. Pero ahí le tenemos que dar, y es la localización de la que hablaba Janice, ¿no? Le tenemos que dar toda la complejidad que se merece. La tierra en América Latina es uno de los recursos más concentrados, aparte de otros activos, ¿no? y otros pasivos. Pero en países como Paraguay, el Gini de tierra es de un 98%. O sea, el nivel de concentración de ese recurso es elevadísimo. La lucha por la tierra y por el territorio ha formado parte de luchas tradicionales, de movimientos campesinos, de movimientos indígenas, de movimientos de mujeres, de defensoras. Por tanto, si a eso ahora le añadimos la presión que se va a recibir por parte de compromisos internacionales de cómo utilizar la tierra para mecanismos de compensación en la emisión de carbono. O sea, la tierra volverá a ser y el territorio volverá a ser, con esa tendencia a la reprimarización, buscando tierras raras, o a la compensación de emisiones de carbono, volverá a ser un terreno de disputa fuertísimo, ¿no? En América Latina. Y las que están haciendo y las que están en medio de ese territorio de disputa son casi todas mujeres defensoras, donde se cruzan muchas cosas, ¿eh? Se les cruzan violencias estructurales machistas, de conflictos no resueltos como en Colombia. Por tanto, no podemos despegar en la agenda, en la mirada que tenemos sobre la transición justa y ecológica en América Latina, esa agenda, la agenda del territorio, de los derechos territoriales. Recordad que en el ciclo de reprimarización del 2000 al que se refería José Antonio, se triplicaron los conflictos territoriales. O sea, porque coinciden, donde están basadas esas comunidades es donde hay buena parte de las explotaciones de gas, ¿no? De minerales, de petróleo. Si volvemos a un ciclo de reprimarización, esos conflictos, ¿no? Esa defensa del territorio se va a acrecentar. Y América Latina, pues en estos momentos, una de cada tres personas defensoras a nivel mundial, muertes de personas defensoras a nivel mundial, se da en América Latina. Por tanto, ahí vamos a tener una situación muy complicada, ¿no? vinculada a eso. Mecanismos, creo que es incorporarlo en el análisis, que sea un análisis que no... Es un análisis muy europeo el que tenemos, ¿no? De qué significa una transición justa, una transición ecológica. Tenemos que de alguna manera tener un análisis un poco más global, ¿no? Y un poco más localizado. Y después, obviamente, tenemos muchos mecanismos de defensa que se pueden utilizar, aunque luego hay también todo un ejercicio diplomático bien complicado, ¿no? En algunos casos es más fácil, en otros casos en Colombia no entendemos por qué se están dando todavía tantos asesinatos de defensoras en el territorio con todos los mecanismos que tenemos y fondos de la Unión Europea, ¿no? O sea, para mí la agenda de Civic Space y territorial tiene que incorporarse claramente a la de transición justa. Mi segunda reflexión es sobre, creo que Ernest se refería a eso, ¿no? Esta transición justa tiene que formar parte de un paquete, o sea, no es una política sectorial. Estamos hablando de renovar el contrato social, ¿no? O sea, ahí hay una renovación de los votos entre la ciudadanía y la institucionalidad pública o lo público. Y eso en Europa da respuesta a una crisis fuerte de identidad, de engagement, ¿no?
Y en América Latina la crisis de desafección es enorme, ¿no? Ya la teníamos en el 2019 y veíamos esas expresiones en las calles en Chile, en Colombia, en Ecuador. Ahora tenemos que recuperar también esa agenda y ponerla en el marco de una agenda de renovación del contrato social. Según os voy a compartir también un estudio sobre percepciones, ¿no?, de distintas generaciones respecto a la confianza en las instituciones públicas, y lo que vemos por distintos cortes generacionales es que la generación posterior a los millennials son los que menos defienden la democracia o menos creen en la democracia como sistema para resolver digamos, los problemas o generar respuestas, ¿no?, en términos de desarrollo. Si no somos capaces, y esa es la generación que se nos viene, o sea, hay un problema de desafección a nivel global, no hablo solo para América Latina. Vinculado a eso, creo que obviamente la pata del pacto fiscal es fundamental para América Latina, ya me he referido a ello. Y esas señales que estamos dando a nivel, pues que Biden, que la OCDE, ¿no?, ese 15% de tasas a las corporaciones, pues en los países, en las economías emergentes y los países de renta media es que da cosquillas, ¿eh? O sea, el esfuerzo del pacto de ese tipo de iniciativas tiene que ser un poco más ambicioso. Y yo aquí, aparte del pacto fiscal, les animaría, insisto siempre que puedo en eso, es en la economía feminista. Nos da muchas pistas también de cuáles pueden ser vías para esa renovación del pacto social. Y a mí la economía de los cuidados, que se está explorando ya fuerte en algunos países en América Latina, ¿no? López Obrador puede ser criticado por muchas cosas, pero en estos momentos en México se está dando una reforma constitucional para incorporar un sistema integral de los cuidados que puede ser muy transformador para garantizar esos derechos, pero incluso si quisiéramos que fuera un poquito más transformador, sería ya directamente abordar el núcleo del modelo productivo, o sea, poner los cuidados y la vida primero en la narrativa, pero después podemos tener, porque los tenemos en Uruguay, ahora vamos a ver cómo se resuelve en México. Creo que esa idea de economía de los cuidados, de la economía del donut, la tenemos que ir instaurando en las narrativas, y ahora me refiero ya al último punto, ¿no?, de qué podemos hacer para que la ciudadanía, que yo creo que los jóvenes, ¿no?, están muy motivados, hay mucho activismo juvenil vinculado a la agenda verde, ¿no?, a la agenda ecológica, a veces desde un punto de vista incluso conservacionista, ¿no?, que no ven otras implicaciones que pueda tener en otras latitudes. Si somos capaces de cambiar la narrativa, ¿no?, y somos capaces de generar una narrativa que vaya más allá de una agenda sectorial, que sea una narrativa de qué significa vivir de una forma distinta, un modelo que ponga la vida en el centro, con ejemplos. A veces pueden ser ejemplos de base más local, comunitaria, ¿no?, en las ciudades, ¿no?, en Barcelona hay ejemplos de los bloques sociales, social blocks. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos cambia eso, ¿no? Creo que si somos capaces de ir innovando por ese lado, a la vez que compensamos los costes de la transición, probablemente no solo seduciremos en la narrativa, sino que empezaremos a dar señales de modelos alternativos, ¿no?, a los que los jóvenes se pueden estar sumando, pero también porque no son los jóvenes los más, digamos, los que son más escépticos, ¿no?, sino que son las generaciones de no los postmillennials, sino los anteriores, ¿no?, los que vivimos los que nos educamos en ese momento más materialista y de progreso infinito, ¿no? Ahí es donde yo creo que el cambio de narrativas y de modelos mentales es más difícil, pero con ejemplos concretos y de innovación de base, muchas veces de base local, puede ser una vía, ¿no?
Gracias, Andrea, gracias, Lenis y Ernest, por estas respuestas, estas reflexiones. Solamente mencionar muy rápidamente la relevancia que han tenido en este periodo algunos movimientos de jóvenes, y además de muy jóvenes, ¿no? Estoy refiriéndome, por supuesto, a Fridays for Future, a Extinction Rebellion y, en el caso de los Estados Unidos, al Sunrise Movement, ¿no? En este último caso, que además sirvió también de inspiración, de impulso, pues, a la candidatura de Alexandra Ocasio-Cortez. Movimientos que además, en algún caso, quizás más claramente en el caso de los Estados Unidos, han entendido perfectamente que se trata, que toda esta agenda ambiental implica, como se ha dicho, ¿no? Una revisión del contrato social. Y que esa revisión del contrato social además tiene un componente intergeneracional muy importante, ¿no? Esta es una discusión que se ha tenido, es decir, por ejemplo, a la hora de movilizar recursos para el Pacto Verde, o en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, todo este endeudamiento que se va a producir solamente se puede legitimar y justificar si está vinculado, ¿no?, al cambio a un modelo más sostenible. Porque desde luego lo que no sería de recibo es que legáramos a las generaciones futuras no solamente un medio ambiente en peores condiciones, más deteriorado, en el que se produce la crisis ambiental, sino además una deuda que va a pesar fundamentalmente sobre las espaldas de las generaciones futuras, ¿no? Es decir, esto, digamos, viéndolo a futuro, podría ser cuestionado incluso como una deuda odiosa, ¿no? Es decir, ¿cómo ustedes hicieron esto, ¿no?, cuando, si no se legitima en función de un cambio de modelo productivo? Esto también es parte de la discusión que tenemos sobre la renovación del contrato social, la dimensión intergeneracional. No sé si tenemos alguna pregunta o comentario más. Hay dos más, ¿no? Los vamos a recoger porque ya estamos cerca del tiempo de terminar y no queremos abusar del tiempo de nuestros ponentes, ¿no? Por favor, si podemos pasar el micro. ¿Sí? Ya pediría que sean preguntas breves para... Sí, darle un par de toquecitos. Es que estos micrófonos reaccionan con el sonido. Entonces... ¿Ahora? Perfecto. Bueno, mi pregunta era para Ernest. Me ha parecido curioso que ha comentado el tema de los plazos. Durante estas sesiones nos comentan que ya estamos, el problema es ahora, tenemos el problema climático y claro, los planes son para futuro, pues para 2030 y eso en Europa. Él ha dicho que hay muchos sectores que debemos adaptarse y que los plazos son cortos. Entonces, quería que me explicara un poco más por qué son cortos si el problema ya es ahora y las soluciones deberían ser inmediatas. Vamos a recoger la otra pregunta que sea... Sí, hola. José Antonio, no. Sí, te traslado... ¿Puedes repetir tú la pregunta? Porque no la hemos... Sí, te la repito, ¿no? Lo que nos pregunta sobre los plazos, ¿no? Es decir, ¿por qué los plazos son tan cortos, ¿no? Y por qué además se ha tomado conciencia de esos plazos, quizás en Europa, pero no en otros lugares, sobre cuán perentorios, ¿no?, son esos plazos. ¿Lo he trasladado bien? De acuerdo, gracias. Vale, está. Sí, lo mío no es tanto una pregunta, sino una reflexión muy rápida a lo que comenta Andrea, ¿no? Sí. En cuanto a la desconfianza de la generación posterior a los millennials sobre las instituciones públicas, y dado que es una generación en la que yo me veo incluido, yo creo que lo que nos pasa es que nos sentimos engañados, completamente engañados. O sea, detrás de cada o sea, dentro de la realidad política o en la realidad social, cuando un político habla de por ejemplo, transición ecológica, vemos intereses ocultos. O sea, no nos creemos de verdad que estamos hablando de la transición ecológica, sino de un interés electoral, un interés partidista, que también se ha comentado durante este curso, el tema de la polarización. Y yo creo que ese es el verdadero sentimiento de mi generación. O sea, no sé si hablo por mi generación, es demasiado ambicioso, pero sentimos como que falta agentes neutrales en la realidad política y en la realidad europea, internacional, etcétera. O sea, nadie que luche en sí por el interés, sino por lo que está hablando, sino por un interés oculto, económico, electoral.
Eso creo que es lo que... Bueno, ya está, que me estoy liando. No sé si lo habéis entendido, si no lo traduzco, ¿no? Lo que nos decía, recuérdame tu nombre, Iker. Lo que nos decía Iker es que desde su perspectiva, como representante de esa generación a la que se ha aludido, ¿no? Bueno, decías, no sabía si era la actitud de esa generación, pero bueno, que entendías que era representativo lo que estabas diciendo, que había una actitud de enorme desconfianza, ¿no? Hacia la clase política, ¿no? Entendiendo que detrás de todos estos objetivos había una agenda de intereses ocultos, no claros, ¿no? Y que esa sensación de desconfianza era la que dominaba y os hace ser escépticos, ¿no? Ante muchas de estas propuestas. Bueno, entiendo que era más un comentario que una pregunta, pero en cualquier caso, sobre esa reflexión, os invito a los tres, y sobre la pregunta que se ha hecho, os invito a los tres a una rápida ronda de respuestas. Bueno, Ernest, si quieres comenzar tú. Sí, bueno, yo creo que la desconfianza es en el tema climático es comprensible en tanto en cuando van apareciendo los informes del IPCC y cada vez que aparece un informe del IPCC, como ha pasado ahora este verano, queda claro que no estamos haciendo lo suficiente y que la clase política, incluso en la Unión Europea, a pesar de que hemos puesto el tema climático en el centro, no estamos haciendo lo suficiente, ¿no? Pero bueno, más que desconfianza, yo veo una actitud de desconfianza, es cierto, pero veo una actitud muy exigente también. Es decir, yo lo decía José Antonio antes, el hecho de que el Parlamento Europeo votara en contra de determinados objetivos de reducción de emisiones que hoy son ley es porque los jóvenes han salido a la calle. No hay otra explicación. Así, o sea, la agenda climática europea hoy es, y los verdes aumentan electoralmente en Europa, en gran parte por la conciencia social que hay, fruto de unas movilizaciones de los jóvenes que han puesto este tema en la agenda. Esto es así, ¿no? Lo digo también por la cosa esta que se suele decir de que protestar no sirve para nada. Bueno, en este caso yo creo que tenemos un ejemplo clarísimo cómo se marca la pauta en un tema europeo a través de la movilización ciudadana. Así que desconfianza, comprensible, movilización, por favor, toda. Y eso enlaza con los plazos, yo creo, ¿no? Bueno, los plazos, evidentemente, 2035 para llegar a la descarbonización 2050 son los que nos permiten cumplir con París. Y ya vamos tarde, ¿eh? Si queremos que la temperatura no aumente más de 1,5 grados, la descarbonización en 2050 tiene que estar hecha, la contribución que como europeos tenemos que hacer, ¿no? Y ahí es donde nosotros somos un poco críticos en el sentido de que tanto los objetivos globales como los reglamentos que afectan las actividades industriales y económicas sectoriales de aquí al 2035 son demasiado cortas para llegar a la descarbonización al 50, ¿no? Por lo tanto, los ritmos y los plazos en este debate son muy, muy importantes, ¿no? Y en ese sentido creo que nos falta acelerar. Ese es el análisis nuestro como verdes en el Parlamento Europeo. Gracias, Ernest. Lenis. Sí. ¿Por qué los plazos son tan cortos? A ver, estos plazos están basados en la ciencia, no han sido definidos necesariamente de una manera casuística, no viene así, ¿no? Explico un poco. En el caso del último informe, por ejemplo, que es de la física del clima, lo que nos está alertando es que para mantener una trayectoria que nos permita mantenernos en ese 1.5 grados centígrados que se ha determinado científicamente que es una temperatura de equilibrio que nos permitiría la reproducción de la sociedad generación tras generación como la hemos mantenido, como la hemos venido de alguna manera manteniendo, es de alguna manera, y en algunos casos podríamos llegar a decir que tampoco es la temperatura más segura. Ojo, actualmente nos encontramos, ya hemos superado el 1 grado centígrados de temperatura media global, nos encontramos en 1.1 y asistimos a todos los efectos o acontecimientos climáticos extremos, como las inundaciones, como el incremento de los ciclones y los huracanes en las regiones del Caribe. Asistimos también al efecto que se está generando de deshielo y adicionalmente también asistimos a algunos efectos que en algunos casos son irreversibles también, como es el aumento del nivel del mar entre 1875 y 2014, 20 centímetros. Entonces, es lo que... Digamos que estos plazos parecerían cortos, pero en realidad estamos proyectando cómo es posible
lograr mantenernos dentro de ese escenario de temperatura. Lo que hace el IPCC es mostrarnos diferentes escenarios y cuáles son los riesgos que podemos tener cuando superamos cada uno de estos escenarios. En el caso del último informe, 5 escenarios. Entonces, uno de los primeros escenarios es cómo mantenernos para no superar 1.5 grados centígrados, pero cuando asistimos a otro tipo de escenarios, donde ya superamos 2 grados centígrados, es que esto puede implicar, por ejemplo, que cerca del 90% de los corales, de los arrecifes de coral, sean afectados. Entonces, con todo lo que esto implica para todo el sistema de biodiversidad marina. Lo que queremos significar con esto es que científicamente se ha determinado que es importante para poder lograr esa trayectoria a final de siglo, no superar 1.5 grados centígrados a 2100, mantener ese compromiso que hemos asumido en el Acuerdo de París, es necesario tomar algunas medidas vinculadas directamente a la reducción de gases de efecto invernadero. Y esas medidas, las de mayor intensidad, deben ser tomadas hasta 2030, y esto implica una reducción de cerca del 50% de las emisiones de gases actuales, y las siguientes tienen que ser en 2050, pero para poder llegar allí, que es lo que la población está pidiendo, para que no entremos en el escepticismo, que esto también es muy importante, es que se tomen medidas concretas y a corto plazo, y que estas medidas adicionalmente tienen que venir acompañadas mucho de lo que decía también Andrea en su presentación, de políticas de cohesión social, de un entramado político, y es que estamos en la capacidad, nunca antes había existido una capacidad, un conocimiento compartido que nos permita desarrollar la arquitectura política, de políticas públicas necesarias para poder asistir a esta transformación y poder asistir en este caso a esta transición justa, que es lo que justamente estamos conversando. Muchas gracias, Lenis. Andrea. Bueno, pues voy a intentar ser breve yo. Iker, estoy de acuerdo contigo, o sea, entiendo el planteamiento que haces, y para trasladarlo también a América Latina, una encuesta como el Eurobarómetro, ahí se llama Latinobarómetro, en los últimos años, cuando se les pregunta a la población latinoamericana para quién gobierna sus representantes, hay cifras muy preocupantes, un 80%, 90% que dicen para unos pocos, ¿no? O sea que esa sensación de que hay una captura por parte de intereses particulares del proceso de toma de decisiones y de la respuesta de los gobiernos es muy elevada. Ahora, eso para mí no significa que necesitemos que los actores de intermediación tengan que ser neutrales como quizás es una discrepancia conceptual, ¿eh? Yo creo que tienen que ser políticos y valientes. O sea, no necesitamos neutralidad política, necesitamos politización de las agendas, y precisamente ahora, frente a un contexto electoral en el que a la que haya pues las protestas, ¿no?, que vimos en Francia con los chalecos amarillos, me salía en francés, no me salía en España, a la que haya esas tensiones, ahí es donde necesitamos los políticos valientes, ¿no?, comprometidos, y que no se achiquen, y que esos compromisos sean poderosos, ¿no? Y que la gente esté en la calle, yo creo que puede ayudar mucho, ¿no?, como decía Ernesto. O sea, lo que nosotros hemos hecho unos ciclos para Chile que se titulaban De la protesta a la propuesta. Y hemos visto que esos movimientos de salida a la calle, que parecían movimientos más bien sectoriales, destituyentes, que se movían en algunos casos por el precio de un billete de transporte público, han sido movimientos sistémicos con capacidad más constituyente, incluso en Chile, una reforma constitucional, donde los jóvenes, ¿no?, y ese descontento está encontrando la manera de canalizarse, ¿no? Por tanto, yo ahí, como decía Ernest, os animaría a que la movilización y la fiscalización, ¿no? Next Generation va a significar, o sea, los fondos de recuperación van a significar una inyección de plata brutal, ¿no? ¿Cómo se gasta esa plata, esos recursos? Y los resultados que vamos a obtener van a ser como la prueba del algodón, ¿no?, para legitimar esa transición o no. Vamos a ver si va a ser un greenwashing o si realmente vamos a tener se va a poder confiar, ¿no?, en este proceso. Pero ahí se necesita sentir
que hay fiscalización, que la gente lo entiende, ¿no? Que vosotros lo entendéis, que estáis ahí detrás, que formáis parte, ¿no? También de ese proceso. Eso diría. A ver, que una réplica. Dale un par de toquecitos ahí. No se escucha con ese micro inalámbrico. Hola, ¿no? Bueno, sí, simplemente estoy de acuerdo contigo, en el término neutral no está bien empleado ahí. Todo es política, el hombre es un animal político, así que en eso estoy de acuerdo contigo. Lo que me refería más es que objetividad en cuanto a si un político está defendiendo algo, que realmente lo esté defendiendo eso, no que detrás haya un interés electoral, que se utilice, que se polarice ese tema para conseguir pues votos o dinero, básicamente, siendo muy... A eso me refería. Parece que tenemos un problema con el micro inalámbrico, entonces, y no lo escucháis desde ahí, ¿no? Entonces, Iker reiteraba, ¿no? Era esa demanda, ¿no? De que efectivamente, si se defiende una plataforma política, que sea eso lo que se defienda y no otros intereses de carácter electoralista o que tengan que ver con el control de los recursos. Creo haber resumido esto. Muy bien. Hemos llegado a la hora, ¿no? Yo quiero reiterar nuestro agradecimiento a los tres, porque realmente han sido contribuciones extraordinarias las que hemos tenido. Hemos tenido una mesa muy animada y muy rica en contenido, ¿no? Y donde realmente además hemos podido tener esas dos perspectivas, la latinoamericana y la europea, ¿no? Creo que nos ha ayudado esta mesa, desde luego, a entender que en torno a este concepto, un concepto disputado, un concepto histórico, como decía Lenis, tenemos significados distintos y agendas distintas, pero quizás un elemento en común, ¿no? Y es la importancia de la acción colectiva, de la movilización, de la exigencia de la sociedad civil, de la sociedad en general, ¿no? Para que esas metas pues se puedan cumplir de manera efectiva, ¿no? Y digamos, con esa idea de bien común, ¿no? Que en cierta forma pues está encerrada en la conservación, en la preservación de la biosfera, de aquello que necesitamos para la reproducción de la vida, ¿no? Ese mundo de la vida que nos remite pues, a la reflexión de Habermas, ¿no? Sobre cómo se ve afectado por un sistema económico que al final termina condicionando lo que necesitamos para preservar la vida y para reproducir la vida de los seres humanos. Muchísimas gracias de nuevo a los tres, a todas y todos quienes estáis aquí, a quienes nos habéis seguido por streaming. Y brevísimamente recordar que mañana a las 9:30 tendremos una nueva sesión del curso, ¿no? En la que vamos a tener una primera intervención por videoconferencia de Manuel de la Rocha, de la presidencia del Gobierno. Manuel de la Rocha, ¿no? Que es secretario general de organismos de economía internacional y G20 en presidencia del Gobierno. Fue uno de los sherpas que negoció el programa Next Generation y además ha tenido una importante función de coordinación en la elaboración del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Entonces, creo que va a ser una sesión interesante para conocer su contenido y también esa experiencia. Y dedicaremos el resto del día a la dimensión regional, ¿no? que tienen estas tres transiciones, ¿no? Y lo haremos con actores regionales, algunos de ellos tomando Cantabria como referencia, justamente. Ya hemos hablado algo de ello, y también algunas experiencias de América Latina, en este caso desde México y desde Costa Rica, ¿no? Que nos hablarán de esa dimensión regional. De nuevo, muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos, buenos días a quienes nos siguen desde América Latina y de nuevo gracias. Muchas gracias.